sangrados pueden ser visibles o ocultas. Las visibles pueden ser una hemorragia externa, una fractura expuesta, o una herida cortante o una herida cortante en horas. Y las ocultas pueden ser fractura cerrada en la parte abdominal y en la parte torácica y en las partes pélvicas. Siempre pensar. Los trazos de sangrado, como lo dijimos anteriormente, en la parte abdominal de 60 a 200 mililitros de sangre, en la pelvis de 1500 a 2000, en el fémur de 800 a 1500. Hay algunos autores que ya hablan hasta 2000 en el fémur, las costillas de 100 a 150 mililitros, tibia y pironet 300 a 500 mililitros, y las cavidades pleurales más de 3000 mililitros y el abdomen más de 2000 mililitros. Todo esto, si yo tengo un politraumatizado, tengo una lesión enfermo, tengo una lesión en la cavidad abdominal, en el abdomen pensar y sumar las pérdidas y la volemia y en qué grado de shock estoy con el paciente. Mayormente siempre se hace una evaluación y manejo del paciente, reconocer el estado de shock, clasificar los grados. Para el sangrado con presión directa, férulas neumáticas, reponer el volumen intravenoso y restaurar la perfusión de los órganos. Que dijimos que en el shock hay una hipoperfusión tisular o celular, entre otras palabras, no llega bien los nutrientes a las células, ya sea oxígeno o nutrientes que necesitan para crear su propia energía. Tratamiento para la clase 1 y 2 de shock: controlar las hemorragias, oxígeno por máscara de reservorio. Si es uno, puedo poner las narinas, las cánulas. Si es 2, pongo máscara de reservorio. La máscara de reservorio, ¿a cuánto se infla la máscara de reservorio? Dice la Díaz, ¿a cuánto litro? Buen día, profe. Buen día. No sé. Artaza, Nicole. ¿Cómo era, profe, la pregunta? La máscara de reservorio, ¿cuántos litros necesito para que se infle la bolsa? Buen día, profe. Buen día, Artaza. No sé, no me acuerdo. Más de 6 litros. No, más de 6 litros, puedo poner hasta 15 litros. Y las cánulas o bigoteras llamado, puedo poner de 1 a 4 litros. ¿Está bien? Yo que pondría en un grado 1, clasificación en grado 1. ¿Pongo una máscara o pongo una cánula o una bigotera? Juan Castillo. Vanessa, ¿qué pondría en el grado 1 de shock? ¿Una cánula? Una bigotera. Bueno, mayormente siempre se hace 2 vías periféricas, catéter de gran grueso, 18 y 6G. Expansión con cristaloides calientes. Acuérdense que el shock está transpirado, pálido y está frío. Por ende, los cristaloides tienen que estar entibiados. Profe, Sí. ¿puedo hacer una pregunta que ya en varias materias? Expansión con cristaloides. ¿Qué es expansión cuando dicen así? Expansión es lo que nosotros administramos. Mayormente a un paciente se le calcula 20 mililitros por kilogramo. ¿Qué significa? Yo peso 50, 20 por 50, paso 1000 mililitros, en otras palabras. Esa es la expansión. Expando. Pero una vez que expando en un shock, estoy pasando solución fisiológica que me ayuda a subir un poco la presión, me ayuda. Pero en un momento de esa expansión, ya hacer 1 o 2 expansiones puedo hacer pero ya la sangre queda lavada, entre otras palabras, no hay tanta viscosidad y por eso se pone sangre. Los glóbulos rojos, los plasmas, las plaquetas, ¿me entendés?
Sí, sí, sí. Eso lo llama, por ahí te dicen expandilo. Primero, antes de utilizar nosotros inotrópico droga, nosotros expandimos. Llegamos a un paciente que es deshidratado leve, moderado, tiene la piel seca, boca seca, labio seco. Bueno, vamos a expandir con 1000. Tiene té hipotenso, está con diarrea, vómito. Bueno, lo vamos a expandir. ¿Cuánto pesa el paciente? Mayormente nosotros expandimos con 1000 o 1500, más o menos en los adultos. Y en los pediatras se calcula 20 mililitros por kilogramo. Ahora algunos le calculan directamente 40 mililitros por kilogramo, que hacen la expansión. Pero bueno, a veces no recupera, ni no sube la presión, ni nada. Le colocamos drogas inotrópicas. Y después, si no mejora con la droga inotrópica, colocamos sangre. ¿Me entendés? Nosotros no manejamos sangre, pero si sabemos que es un paciente de shock, grado 3, grado 4, que tenemos que ir a buscar a Humahuaca, que tenemos que ir a buscar al EDEM, podemos, o en algún lado, porque siempre los hospitales de cabeza tienen banco de sangre, tienen una hemoterapia que está en las 24 horas, solamente que hay que agarrar el teléfono y llamarle, mira. Y el grupo sanguíneo que nosotros colocamos, si no sabemos el grupo sanguíneo del paciente, ¿cuál es? O negativo. Universal. Bueno, eso. Y hay que tener cuenta con el tema de la expansión, porque en un paciente que tenga insuficiencia cardíaca izquierda, llamado edema agudo del pulmón, yo no puedo expandirlo. Porque ese paciente utiliza diuréticos, significa que saca líquidos para afuera. Y si yo le pongo mucho líquido, estoy encharcando, va a escuchar la palabra encharcar, significa que estoy haciendo iatrogenia. Ese paciente yo no le pongo drogas inotrópicas. A veces algunos pacientes que tienen la insuficiencia renal, no se puede pasar mucho líquido. Su riñón está deficiente, por eso a veces se hacen diálisis y todo eso. Si me lo pasa mucho, también lo puede. Profe, Profe está hablando porque creo que no se escucha nada. profe, no se escucha nada. Profe, Creo que se le cortó el audio. No se escucha el audio, profe.
La grabación se ha detenido. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, profe. Hola. Ahora sí. Profe, Bueno, preguntaba, los valores normales de la glucemia, ¿cuánto es? 70 a 110 miligramos por Perfecto, decilitro. perfecto. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, la expansión cristaloide caliente de solución fisiológica Ringe o Lotato 1000 se calcula 20 mililitros por kilogramo, se puede repartir hasta 3 veces. Evitar la hipotermia, mantener la tensión arterial sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio. Por ende, si digo por arriba de 90 milímetros de mercurio, que yo tengo que tener pulsos periféricos y radial. La hemorragia clase 1 es una pérdida de sangre de hasta 750 mililitros, igual al 15% de la volemia. 70 mililitros por kilogramo de peso del paciente, se calcula entre 7 al 8% del peso corporal neto. Síntomas clínicos mínimos. Mayormente va a estar un poco taquicárdico, la taquicardia va a estar mínima, que significa va a estar de 110, 115, no hay cambio en la TA, ni en la frecuencia respiratoria, ni en la presión del pulso. La presión no va a estar ni filiforme, en sí lo que está un poquito taquicárdico. Y bueno, si yo tengo la cinemática, tengo que estar en clase 1, se recupera con el aporte de cristal mínimo en solo 24 horas. O si no, de 6 a 12 horas ya va a ver mejoría en el paciente. Por eso todo paciente politraumatizado tiene que estar en observación. Las clases 2. Pérdida de sangre entre 700 a 1500 mililitros, entre 15 a 30% de la volemia. Aparece taquicardia, taquipnea, de la presión de los pulsos, alteración del sistema nervioso central, ansiedad, miedo, hostilidad, poco deterioro de la diuresis, se restablece con cristaloides. Agua expansión, puede ser expansión hasta 3 veces de cristaloides, solución fisiológica o Ringer. Tratamiento de clase 3 y 4, lo que es control de la hemorragia y traslado rápido, oxígeno como máscara de reservorio, ventilación a presión positiva, asistencia respiratoria mecánica, 2 o 3 vías periféricas con catéter de grueso calibre, con 18 en 16, sangre, 3 unidades de glóbulos rojos sedimentado, más 2 unidades de plasma fresco congelado, más 10 unidades de crioprecipitados, cristaloides y coloides, poligelina, caliente entre 39 grados centígrados, evitar la hipotermia, entre otras palabras, en el paciente grado 3, grado 4. Hipotensión controlada, tensión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Nosotros, después de hacer la expansión, tenemos un producto que se llama Hemacel, que igual como suero fisiológico, también que ayuda a mejorar lo que es el yo hipovolémico. Y hemorragia clase 3, las pérdidas de sangre entre 2000 es un 30 un 40% de la volemia. Los signos clásicos son taquicardia, taquipnea, de la presión de los pulsos marcada, moderada la tensión arterial, alteración marcada del estado mental, disminución de la diuresis, casi siempre necesita sangre, dependiendo de la respuesta del paciente,
a los bolos de cristaloides. En sí, dependiendo la expansión, dependiendo los signos vitales, porque si uno pasa y expande, baja lo que es la frecuencia cardíaca, sube que lo que es la tensión arterial, mejora el estado hemodinámico del paciente, sabemos que está respondiendo en la clase 3. Y clase 4, pérdida de sangre más de 20 mililitros, más del 40% de la volemia. Imagínense, pierde casi la mitad de la sangre corporal del paciente. Los signos de REMIL clásicos irreversible, taquicardia marcada, más de 140, taquinea severa, más de 35 respiraciones por minuto, prácticamente desaparece la presión del pulso, no hay pulso radial, palidez, piel fría, cianosis. Cuando hay piel fría, cianosis, palidez, no hay buena hipoperfusión, hay una hipoperfusión. Ese paciente, como el cuerpo sabe, hace una vasoconstricción periférica y lo que hace es alimentar a órganos dianas, cerebro, corazón, pulmón y riñón. La marcada depresión del sensorio, Glasgow más o menos a 8, una diuresis nula, anúrico, que no está orinando, requiere sangre y quirófano urgente si es un accidente de tránsito donde tenemos que intervenirlo. Y por ende, antes de salir el paciente del lugar, hay que avisar para que esté todo preparado. Toda la comunicación lleva al éxito del paciente, porque no va a decir que tenemos 3, 4, tenés abdomen distentivo, más o menos 2000 mililitros, tenés una fractura de fémur, tenés que avisar que el paciente está en shock, que te esperen con sangre, si estás acá en accidente de tránsito, y que te esperen con el quirófano para intervenir, porque esto se soluciona en quirófano. Manejo de yodo polémico, aislamiento de la vía aérea, significa intubación y ventilación mecánica segura con un buen intercambio gaseoso, descartado otras causas de yodo, diagnóstico rápido, encaminado a detener las pérdidas. ¿Por qué descartado otras causas de yodo? Porque, bueno, mayormente el hipovolémico siempre sabemos que es por una pérdida de sangre o por pérdida de deshidratación o de volemia, entre otras palabras, diarrea, vómito. Pero ahí, bueno, puede haber yodos céticos, puede haber yodos anafiláticos, bueno, se hace por eso la diferencia. Pero aparte de esa diferencia, a veces puede tener un cuadro clínico, puede tener una caída de altura o caída de su propio pie y golpe en la parte abdominal, llega hasta frío y sudoroso, y va a hacer una glucemia y pacientes diabéticos y está hipoglucémico, por eso el diagnóstico diferencial. Pero también a nivel abdominal uno tiene que palpar, visualizar, canalización de las vías, 2 vías de alto flujo, reposición control de la volemia, fluidoterapia, revaloración cada 1000 mililitros centímetros de solución fisiológica, resucitación hipotensiva y mantener la tensión arterial mayor de 90 milímetros de mercurio, indicar transfusión sanguínea con grupo O, lesiones sanguinantes más de 40%, paciente que permanece hipotenso tras el bolo de cristaloide, estadio 3, 4, sangre cruzada, lucha contra la hipotermia, suero, hemoderivados calientes, lucha con la coagulopatía, plasma, hematíes, plaqueta, hemoglobina, factores de coagulación, ácido tranexámico, evitar la acidosis, contra el exceso de base del lactato como parámetro de buena reanimación y concepto quirúrgico para controlar el daño del paciente. La regulación seguida de terapia de fluidos, respuesta rápida, en hemorragia se ha detenido, respuesta residencial, probablemente la hemorragia en curso requiere una cirugía urgente, sin respuesta o mínima la hemorragia masiva en curso requiere una cirugía inmediata, significa una cirugía de emergencia. Los transportes sin retraso al destino apropiado, la mayoría de los procedimientos debe ser logrado en el camino. Mantenga la temperatura corporal, cubra al paciente tras completar la posición. Mantener la temperatura, nosotros tenemos una, aparte de la fresada, tenemos un film metálico para dar calor. Se pone el film metálico abajo y encima se pone la colcha para aumentar el calor. Y aparte, tenemos que decir al conductor de vehículo de sanidad que prenda la calefacción para aumentar mejor la temperatura corporal del paciente.
La temperatura del comportamiento del paciente debe mantenerse más caliente lo posible. Por ende, cuando llegamos al lugar, el habitáculo de atrás de la ambulancia tiene que estar prendido para que esté caliente el habitáculo de atrás. Habitáculo significa la parte de atrás de la ambulancia. El yo cardiogénico, causa intrínseca, arritmia, acelerado, se utiliza amiodarona, disminuido, atropina, dopamina, adrenalina. Cuando digo una arritmia significa una fibrilación, una taquicardia ventricular. Cuando está de 150 a 160, la amiodarona se utiliza con microgoteo para reducir la frecuencia cardíaca. Y cuando está disminuido la arritmia, una bradicardia, en 40 a 35 se utiliza una atropina, una ampolla por bolo, la dopamina, la adrenalina. La dopamina se utiliza con solución fisiológica, 2 ampollas en 200, y la adrenalina, una ampolla por bolo. La insuficiencia cardíaca, los diuréticos, la furosemida, el inotrópico, la noradrenalina. Yo hace rato le hablado de la insuficiencia cardíaca que se acompaña del edema agudo del pulmón, por eso el diurético necesita sacar líquido del paciente. Están las furosemidas, los inotrópicos como la adrenalina, la dopamina, los síndromes coronarios agudos, el llamado mona, morfina, que es analgésico, oxígeno, N-nitroglicerina y aspirina de 500 miligramos. Pero siempre el síndrome coronario depende, a veces mayormente si es carga inferior, siempre está en hipotenso, ya no puede poner nitroglicerina. La rotura miocárdica de transporte líquido, transporte rápido. La rotura miocárdica estamos hablando cuando hace un taponamiento cardíaco. Rotura miocárdica, transporte rápido. Bueno, es un evento de un vaso roto internamente dentro del corazón. Las causas intrínsecas son el taponamiento cardíaco, una pericardiocentesis, una punción a nivel del tórax para extraer líquido del pericardio que envuelve el corazón, porque ya el corazón no puede hacer expandir y contraer. Como usted tiene líquido a la vuelta, no le permite, y el corazón, al no permitirles, va a llegar a un paro. Si uno no hace este tratamiento rápido de extraer sangre, de hacer la pericardiocentesis, el paciente puede morir. El neumomotor, atención, descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal, línea media, y hago la descompresión, porque si yo no descomprimo, sigue mi pulmón, sigue empujando lo que es la tráquea, el pulmón que no está dañado, a llevarle a un colapso a nivel del corazón y provocar un paro cardiorrespiratorio. Por eso que la descompresión es de urgencia, en realidad de emergencia inmediatamente. Uno le diagnostica y hace la descompresión. El yo neurogénico. Yo neurogénico es secundario a una lesión en la médula espinal, usualmente a la espina cervical hasta el tórax 6, disrupción del sistema nervioso simpático, pérdida del tono vascular, vasodilatación, hipovolemia relativa, piel permanece seca y caliente debajo del nivel de la lesión y hay una bradicardia. Mayormente esto se acompaña de las caídas de altura, las lesiones, caída de altura, lesiones de transportes. El yo séptico, resultado de una sepsis que lleva a una infección severa, la liberación de sustancias químicas durante la infección producida por vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar. Los signos que tienen yo séptico siempre son la fiebre, piel caliente, sudorosa, rubicunda, taquicardia, hipotensión. Realmente son estos pacientes que están hospitalizados. Un ejemplo, el COVID te puede llevar a un yo séptico y lo que tiene que actuar es con tratamiento antibiótico, antipirético. Yo anafilático. El yo anafilático es una reacción alérgica grave a un agente alérgico externo. Los vasos y tejidos de diferentes partes del cuerpo liberan histamina y otras sustancias. Esto produce
vasoconstricción de la vía respiratoria, vasodilatación aumentada en la permeabilidad vascular y un edema y una hipotensión arterial. Edema de glotis, entre otras palabras, lo que tenemos que evitar es el edema de glotis. Mayormente una persona que ha sido alérgico a la amoxicilina, a los beta-lactámicos, no debe tomar amoxicilina ni ningún beta-lactámico. O aquella persona que son alérgicos al chocolate o a la picadura de abeja. Y mayormente, bueno, es prevenir más las causas y bueno, y si la causa está asentada es utilización de medicación como difenhidramina, como dexametasona, como hidrocortisona, como adrenalina subcutánea. Es para que evite lo que es edema de glotis. Y si está yo anafilático instalado, el paciente se debe entubar. Y bueno, tratamiento yo distributivo, no hay una pérdida de volumen, por lo tanto se prioriza en el tratamiento con inotrópico. Escéptico, se pone cristaloide, antibiótico y inotrópicos. El anafilático se pone corticoides, dexametasona, cortisona, difenhidramina y adrenalina. El neurogénico, inotrópicos, dopamina y noradrenalina. En resumen, el objetivo para el diagnóstico, yo lo primero es sospechar su presencia. La hipovolemia es la causa más común en un politraumatizado. El manejo de estos pacientes requiere un control de hemorragia, restitución de líquido y sangre según el grado de pérdida. Puede requerir medidas invasivas para su control. El objetivo de tratamiento es restablecer la perfusión del órgano con un adecuado aporte de oxígeno y restitución del líquido. Tríada de la muerte. Tengo hipovolemia, me lleva a una acidosis, una hipotermia y me provoca la coagulopatía y me provoca la muerte. ¿Qué significa? En el órgano empieza a hacer coagulopatía, coágulos y ya no hay una buena irrigación y me lleva a la muerte. Recordar pacientes confusos, los niños y ancianos y adolescentes, deportistas y embarazadas, porque son signos confundidores, porque a veces en los niños, por ahí es un poco tardía la marcada de la frecuencia cardíaca y los ancianos también. A veces ya ellos con los ancianos con 90, un ejemplo, vos ya está taquicárdico con 110, 120, pero vos un adolescente y bueno, tuviste un accidente de tránsito y tenés una fisura en fémur. Pero lo mismo no tolera un anciano ya tiene osteoporosis y todo eso, y a veces con 90 ellos ya una taquicardia y bueno, y hay que tener en cuenta, por eso son confundidores. La embarazada, primero, saben que la embarazada, bueno, lleva en sí un bebé que está por concebir y entre otras palabras, bueno, siempre todo el aporte va a ser primero al bebé y después a la embarazada. Mayormente siempre el que va a ir sufriendo primero los daños siempre del bebé y después la embarazada. Por eso son confundidores, entre otras palabras. Recordar la tríada de muerte: hipovolemia, coagulopatía, hipotermia. Y bueno, recordar que el grupo sanguíneo universal es el O negativo. Yo puedo donar al A, al B, a B o a todos los grupos. Si yo llego a un lugar, a un hospital y no sé grupo sanguíneo, sácame un O negativo y le empiezo a pasar 1, 2 o hasta 3 bolsitas de glóbulo rojo. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Hasta acá, ¿dudas? Todo paciente que va al hospital tiene que ir con oxígeno, caliente, con vía. ¿Por qué con oxígeno en un shock? Aunque la saturación te marque 94, 95, 96, pero el taquicárdico, ustedes necesitan necesita oxígeno, porque en un momento su cuerpo se va a transformar y empezar con una taquipnea.
Antes de llegar a eso, le aporto oxígeno. Algunos me dicen, Doc, le está saturando 96%, pero digo, tiene una fractura de fémur, no tiene una fisura, por lo que me decís. Hay que poner oxígeno. Ahora que hace frío, soluciones tibias, más con razón. El paciente siempre va a encontrar muy abrigado, con frío, y más si es en la madrugada, a tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta, algo, chicos? Bueno, en esta Profe, tarea ¿los inotrópicos son para el corazón? actúan como a nivel del corazón. La dopa, la nora, es para ayudar a la perfusión, más que todo. Lo que es la dopamina te aumenta lo que es la presión y la frecuencia cardíaca, y lo que es la nora te aumenta más la presión. Un ejemplo, yo tengo un paciente taquicárdico hipotenso. Hola. Tengo una frecuencia cardíaca en 140 y 130 y tengo una presión de 70 con 40. ¿Qué le pongo? Dopa, nora.